La Biblia se ha traducido completamente desde Génesis a Apocalipsis en 736 idiomas. 6.000 millones de personas tienen la Biblia completa en su lengua nativa. 824 millones de personas tienen el Nuevo Testamento. Habría que sumar los 736 también. Ese es el ejercicio. Y alguna porción, como por ejemplo nosotros hemos visto versiones del Evangelio de Juan o algún libro que se ha traducido, estamos hablando de que en esas porciones se ha alcanzado a traducir en 1.264 idiomas diferentes, o sea, 449 millones de personas tienen alguna porción de la Biblia. Entonces, si sumamos todo eso, estamos hablando que 3.658 idiomas tienen al menos un libro de la Biblia traducido, pero cuando nosotros hablamos a nivel general de cuántas lenguas se hablan, es alrededor de 7.000. Por lo tanto, hay mucho espacio para aquellos que quieran y el Señor los llame a lo que es traducir. Todos los años se escoge cuál es el libro más vendido a nivel mundial. Eso es el bestseller. En el caso de la Biblia lo tuvieron que sacar porque todos los años es el libro más vendido. Es bueno ver esto, pero igual estamos, digamos, a mitad de camino en que cada persona pueda tener la escritura en su propia lengua. Eso para poner un panorama de cómo estamos en cuanto a lo que es la escritura, porque la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces es importante que la persona pueda escuchar el mensaje de Dios en su idioma. Es algo hermoso. Obviamente estamos hablando que hay más de 3.000 idiomas que no se ha alcanzado, pero estas personas se comunican en diferentes formas. Por ejemplo, en algún momento no hubo la Biblia en portugués, pero muchos en Brasil hablaban español, entonces se comunicaban por medio de eso, o hablaban inglés, etcétera. Entonces tienen formas de accesar. La población mundial en estos momentos es de 8 billones de personas. Entonces, 8 billones de personas. Esto es por si nosotros queremos hablar de números en cuanto a lo que es el trabajo de la evangelización. Vemos el panorama, ¿verdad? El campo tan grande de almas que están ahí. Hay 8 billones de personas. Todos los días mueren 158.000 personas aproximadamente. Cuando hago la matemática, eso me lleva a decir que mueren por hora 6.619 personas. 6.619 personas cada hora. Cuando lo hago por minuto, 110 personas mueren cada minuto. 110 personas. Y aproximadamente por segundo muere 1.8 personas. Casi 2 personas cada segundo mueren. Esto nos da un aspecto de la urgencia de comunicar el evangelio, porque el asunto no es que no muera o muera, sino que tenga la oportunidad de escuchar del Señor en cuanto a lo que nosotros nos corresponde. El número de cristianos en el mundo es aproximadamente 2.400 millones de cristianos en el mundo. Esa cifra representa alrededor del 32% de creyentes con respecto al cristianismo. En el mundo, políticamente hablando, la división es de 238 países y 193 países independientes. Aproximadamente el 11% confiesa ser cristiano, nacido de nuevo. Un 20% que asiste a la iglesia y que no declara haber nacido de nuevo o que no entiende lo que es el nacimiento de nuevo. Obviamente vamos a profundizar en estos términos de nacer de nuevo, que eso es lo fundamental. No es profesar ser cristiano, no es saber tener conocimiento acerca de Dios. Nadie es salvo porque diga o crea que Jesucristo es Dios y que es el Mesías enviado. Por eso no te salva. Aún los demonios creen y tiemblan al saber que Jesucristo, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, el Mesías enviado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace y revierte esta situación? Poner nuestra confianza en Él como el Mesías enviado, como ese sacrificio vicario, sustitutivo, perfecto en nuestro favor. Es poner nuestra confianza. Esa es la fe que salva. No es la fe de conocer, sino la fe de confiar. Es poner mi confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Esto es algo que pareciera ser simple, pero denota humildad de parte de nosotros, denota reconocer al Señor como todo. No sé si a alguno de ustedes les pasó la mía, es que aceptó a Cristo más de una vez. Yo acepté más de una vez a Cristo. Bueno, por allá Alejandra también, don Alberto también. Bueno, y podemos ver por qué, porque no entendemos completamente de lo que se trata, poner nuestra confianza en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? María nos dice que también. Bueno, por encima de eso es porque no comprendíamos, porque ¿qué estábamos haciendo nosotros? Confiábamos en el Señor Jesucristo, pero también confiábamos en nosotros mismos. Entonces, cuando mis obras no acompañaban esa creencia, yo ya pensaba que tenía que nacer de nuevo, que tenía que aceptar a Cristo de nuevo. ¿Por qué? Porque estaba poniendo mi confianza en qué hacía yo, no en la obra redentora de Cristo Jesús. La seguridad de nuestra salvación es confiar en que el sacrificio que se pagó por nosotros es suficiente, que no le hace falta nada. La vida perfecta de Cristo Jesús se aplica hacia nosotros. Vamos a hablar acerca de amartiología y vamos a ver lo que es la imputación del pecado.
o sea, la transmisión del pecado. Y eso lo que implica es que yo no soy pecador porque peco, sino yo peco porque soy pecador. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo ya vengo con una naturaleza pecaminosa. Vemos la importancia de no confiar en nosotros mismos, porque la salvación no está en nosotros, no es intrínseca, en nosotros está la maldición, la condenación. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando, pero el 20% de los cristianos simplemente asisten a iglesia y muchos no entienden el concepto de nacer de nuevo. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanece no evangelizado. ¿Por qué? Porque no acceden a él, ¿verdad? Que hablemos a una persona de Cristo Jesús no significa que la persona va a aceptar el testimonio, que se va a humillar y poner su confianza no en él, sino en Cristo. Eso deja el 32% de la población mundial que no tiene oportunidad de oír el evangelio. Por eso se nos envía a ir a todo el mundo y llevar el evangelio. Entonces el 32% de la población mundial nunca ha escuchado el evangelio. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Nunca han escuchado el nombre de Cristo Jesús. Ahora, algo importante es entender esto. Yo no voy a la condenación por no creer en Cristo Jesús. ¿Por qué voy al infierno? Por el pecado. Cristo Jesús es la solución a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que nunca han escuchado, Dios trabaja en sus corazones. Dios es completamente justo. Y Él nos habla acerca de que ellos no tienen excusa, que todas las personas a través de la revelación natural de la creación pueden creer en un Dios y saben qué es bueno y qué es malo. Y Dios, que es justo, que conoce absolutamente todo, tendrá una forma de juzgar a estas personas. Pero, obviamente, ¿cuál es la solución para nosotros? Es Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvo que no sea a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Pero lo que nos condena a nosotros no es no creer, lo que nos condena es nuestro pecado. Cristo es la solución a ese problema imposible. Cuando hacemos toda esta estadística, estamos hablando que cada día aproximadamente mueren 66 personas sin haber tenido acceso al evangelio. Ahora, cuando vemos estos números, tal vez puede ser muy abrumador, pero el punto es, ¿habrá algún familiar que yo no le he presentado el plan de salvación correctamente? Y nos podemos asombrar de personas que nunca han escuchado el evangelio viviendo en nuestro barrio, viviendo ¿verdad? En nuestro vecindario, viviendo a nuestro alrededor y nunca se les ha presentado el evangelio. O hay algunos también que se les ha presentado un evangelio barato. Venga a Cristo para que su vida sea mejor. Eso no es el evangelio bíblico. Ese no es el evangelio bíblico. No es venga a Cristo para que se acaben sus problemas, para que su vida sea mejor, para que se salve su matrimonio. Eso no es una realidad como tal. Eso puede suceder, pero es venga a Cristo. ¿Por qué? Porque usted va rumbo a un infierno eterno. Y la única solución que tenemos es a través de Cristo Jesús. Entonces, no es venga a Cristo para que su vida sea mejor. ¿Fue mejor la vida para Pablo cuando vino a Cristo? Antes de Cristo perseguían a Pablo. Tenía estima, reputación. Estamos hablando en términos humanos, ¿verdad? Sabemos hacia dónde iba. ¿Por qué le va tan bien a lo malo? Decía David y se cuestionaba, Señor, ¿por qué le va tan bien al malvado, al que hace esto, al que hace lo otro? Desde una perspectiva general. ¿Y qué dijo David? Todo eso sucedió y cuando terminó David de alegar, cuando vio cuál era el fin del malvado, cuál es su destino eterno. Entonces, nosotros no presentamos el evangelio a las personas para que su vida sea mejor, sino para cambiar su destino eterno. Ahora, nuestras vidas mejoran en ciertas cosas, pero no necesariamente en otras, porque ¿cuál es el objetivo de Dios para el cristiano? Formar a Cristo. El objetivo de Dios no es el confort y que usted, ¿verdad?, tenga absolutamente todo lo que sueñe y anhele. El objetivo del Señor es que usted pueda ser un instrumento por el cual puede llevar y edificar a la iglesia, un instrumento por el cual usted acumula peso de gloria. El Señor está interesado en bendecirnos en serio, desde que una perspectiva eterna. Lo que Él quiere es poder por la eternidad. ¿Dónde está la herencia? En el cielo, no acá. Porque Él quiere darnos algo bueno, eterno, no algo pasajero, superficial. Lamentablemente, la mayoría de personas queremos cosas aquí y ahora. Vamos a hablar acerca de lo que es amartiología. Si quieren profundizar, algunos de ustedes son maestros de la palabra, algunos son pastores y demás, o quieren profundizar. Entonces, si ustedes agarran una teología sistemática, van a encontrar términos como amartiología. Por eso vamos a definir esto. No es que traten de, ¿verdad?, de poner una palabra grande para que todo el mundo se confunda. Simplemente es que es un término en, ¿verdad?, griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, por eso la palabra a nosotros nos suena tan extraña, amartiología. Entonces, lo importante cuando hablamos de amartiología es cómo hacemos un estudio sobre el pecado. Bueno, yendo a la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. La palabra pecado es un término muy conocido en nuestra sociedad, pero ha sido interpretado de muchas maneras. Hay muchas formas de ver el pecado y nosotros podemos ver cómo se minimiza el pecado, cómo se pone como algo muy liviano. La sociedad lo llama una indiscreción. ¿Han escuchado eso? Una canita al aire, una mentira piadosa, etcétera, etcétera, subestimando, ¿verdad?, el aspecto del
poder y la maldad del pecado. Los educadores lo pueden llamar ignorancia y justificarlo por no conocer o por no saber. Hay mucha ignorancia voluntaria porque tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Los evolucionistas lo llaman el trato de bestias. El hombre carnal lo excusa como una debilidad. Empieza a excusar el pecado, a justificar el pecado, a llamarlo como una debilidad. Me caí, ¿va? Como si fuera un hueco y me fui. Obviamente el pecado todo empieza en la mente. Acabamos de terminar el curso de consejería bíblica y estuvimos hablando acerca cómo una obra, bíblicamente hablando, es un pensamiento, una palabra, una acción. Ya el pensamiento, ya hay pecado en un pensamiento. Ya tenemos algo de qué arrepentirnos. Ahora sí, nosotros entendemos que todo empieza en la mente, podemos cortar ahí y tener menos consecuencias o no tener consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratamos el pecado como es, pero empieza ¿con qué? Con pensamientos. El hombre carnal excusa esas cosas. Los nuevos teólogos declaran como egoísmo simplemente. Sin embargo, ¿qué es el pecado? La amartiología es una palabra compuesta de dos términos griegos, amartía, porque si digo amartiología, alguien nos siente que es algo como feo, o solo a mí me pasa que yo veo como amar, como algo bonito, no sé, ¿verdad? Pero ya cuando uno entiende qué significa, ¿verdad? Amartía es pecado. Entonces, amartía es pecado. Logía, ¿verdad? Siempre que venga logía, teología es estudio, disertación, ¿verdad? Acerca del sufijo, en este caso, del pecado. Entonces, amartía es pecado, logía es tratado, estudio. En este sentido, amartiología es la rama de la teología que estudia la doctrina del pecado desde el punto de vista bíblico. La palabra pecado aparece muchas veces en la Biblia, así como en otros términos asociados a ella, tal como transgresión, maldad, obra de la carne, desobediencia, rebeldía, impiedad, iniquidad, anatema, entre otras. Y de acuerdo a 1 de Juan 3:4, es la transgresión de los mandamientos de Dios. Es romper los mandamientos de Dios, es no cumplir los mandamientos de Dios, que dice 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora, en todo esto es algo importante. Ayer estuvimos en la clase dialogando desde la perspectiva de cómo aspectos como el pecado, como la santidad, muchas veces no se quiere tocar dentro de nuestra sociedad e inclusive dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ofender a los demás. No tienen problema en ofender a Dios, pero a los demás, ¿verdad? Hay que cuidarse. Yo quiero que el grupo crezca, entonces podemos hablar de cosas positivas, no cosas negativas, etcétera. Y ya el aspecto de la doctrina del pecado no se estudia, no se enseña y el problema es que recaemos en prácticas pecaminosas que nos roban el gozo, la paz, la efectividad como hijos de Dios, producto de no tratar esto como se debe tratar, con la seriedad que se debe tratar. El pecado es algo, ¿verdad? Sumamente engañoso, sumamente sutil y que siempre trae destrucción. Por ejemplo, hay un montón de mentiras que nos creemos. Y esto es como, yo lo pongo como guardar, por ejemplo, cuando yo estoy llevando todo lo que me dice la ley de tránsito, ¿cómo ando yo en mi vehículo? Yo ando tranquilo, ¿cierto? Porque estoy cumpliendo con todas las reglas. Entonces, ¿qué me produce eso? Tranquilidad, paz, seguridad, porque estoy cumpliendo con todas las cosas. Yo veo un oficial de tránsito y yo no me asusto, yo estoy tranquilo, hasta los puedo saludar y demás. Digo, qué bicha, por aquello que alguien quiera romper. Entonces, cada una de las leyes de tránsito, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es que andemos aburridos y que no manejemos rápido y que estemos, es protegernos. Cada una de esas leyes nos protegen y ellos hacen estudios y demás acerca de la velocidad correcta según el tipo de carretera que uno esté transitando. Han visto la cantidad de vidas que se han salvado por el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez, a veces mejoran más en aspectos como con la revisión técnica y ver que el vehículo, los frenos estén bien, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que quiero decir eso? La ley de Dios es mucho mejor que eso y está dada para protegernos a nosotros. Y debo entender eso. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que guardar los mandamientos te convierte en una persona aburrida, que estamos atados, que no podemos decir, que no podemos hacer, que pobrecito, que esto y que el otro. No, la ley de Dios nos da libertad. La ley de Dios nos da paz. Tenemos que sacar la mentira del enemigo de que no, ¿verdad? Que es reprimirnos y poner la verdad de Dios, que nos trae seguridad, paz, protección, efectividad como hijos de Dios, nos da plenitud. No hay vergüenza, no hay temor cuando caminamos conforme a los mandamientos del Señor. Pero cuando los quebramos, inmediatamente hay ausencia. ¿Viene qué? Perdemos el gozo y perdemos la paz. Se quiebra nuestra comunicación con Dios, no nuestra relación si somos hijos de Dios. Satanás ha metido eso de que pecar es gozo, pecar es libertad, pecar es placer inmediato y después que viene
las graves consecuencias como tal. Entonces, vemos la importancia de trabajar con esto, de entender que es para nuestro bien, pero se ha puesto como algo negativo. Charles Ryrie, que fue un gran teólogo que murió, creo que en el 2016, escribió una teología sistemática muy buena que se usa en muchos seminarios y demás, y hablando acerca del concepto de la martirología, de la doctrina del pecado, nos dice lo siguiente: el concepto bíblico del pecado viene de un estudio de las palabras usadas en ambos testamentos para definir pecado. Los términos son numerosos en comparación a las palabras para denotar gracia en la Biblia. Para gracia solo hay 3 palabras: gen, esen, ¿verdad? En el hebreo, y en el griego es charis, eso es gracia. Pero para pecado sí tenemos un montón de palabras: iniquidad, concupiscencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que podemos hablar de transgresión, errar al blanco, etcétera, etcétera. Entonces, estudiando esas palabras, podemos tener más claridad en cuanto a lo que es el pecado. Eso es lo que hace la martirología. Por el contrario, hay por lo menos 8 palabras básicas para designar el pecado en el Antiguo Testamento y una docena en el Nuevo Testamento. Juntas proveen conceptos básicos de la doctrina que esta abarca, que abarca la martirología, la doctrina del pecado. Entonces, estudiando la palabra de Dios y cómo se ha definido el pecado, podemos tener un concepto general que nos ayuda a identificarlo como tal. ¿Por qué? Porque el pecado es muy sutil, es muy engañoso. Siempre se presenta como algo bonito y la sociedad ha aceptado y ha arropado eso. Vamos a hablar acerca de algunas ideas erróneas acerca de lo que es el pecado. Ideas erróneas acerca del pecado. ¿Cómo se mira? Dice, en cuanto al pecado se ha desarrollado muchas ideas erróneas en cuanto a su verdadero significado y naturaleza, de dónde proviene. Según los gnósticos, marcionistas y maniqueos, estos son grupos heréticos que hacían una división total entre lo que era la carne y el espíritu. Entonces ya decían que en la carne podrías hacer lo que quisieras, pero no tocaba el espíritu porque había una disociación entre lo que es el alma y lo que es el cuerpo y lo material. Inclusive marcionistas hablaban de un conocimiento de un Dios diferente, no el Dios antiguo, sino que este Dios diferente se revelaba en Jesús, pero que era diferente al Dios del Antiguo Testamento, etcétera, y así más herejías que traían confusión porque ponían a la gente a hacer lo que quisieran porque estaban separados. Los gnósticos hacen viajes espirituales, astrales, se desdoblan, ¿verdad? Y hacen un montón de cosas con el objetivo de separarse de la carne porque lo material es malo. El pecado es una especie de materia eterna, así es como lo miran, como el yin y el yang, que siempre han ocurrido, que siempre han estado ahí. Ahora eso, ¿verdad? Tiene implicaciones, es decir, siempre ha existido. Lo ven como una lucha de 2 fuerzas entre el bien y el mal. Considerar todo lo que se hace en el cuerpo que sea malo o bueno y no contamina al alma, ¿verdad? Entonces hagan lo que quieran porque eso no contamina al alma. Entonces vemos excesos en ese concepto. Pensar que el pecado es una materia eterna es creer que siempre ha existido, que siempre ha estado, y el único, ¿verdad?, que siempre ha existido y ha estado es Dios, y no tiene un principio ni un fin. Esto definitivamente es un error porque solo Dios es eterno y autoexistente. De hecho, la Escritura nos aclara que hubo una época donde no hubo pecado, donde no existió el pecado. Al respecto, Charles Hauck dice lo siguiente: esta teoría evidentemente es inconsistente con el teísmo, con lo que nos enseña la Biblia, al hacer que algo fuera de Dios sea eterno e independiente de su voluntad. Entonces, eso es una idea de ellos donde hacen esa separación. Entonces, es como un mal necesario que está ahí, pero nosotros tenemos que hacer las cosas en el alma, tener un conocimiento superior, etcétera. Otra idea errada en cuanto a la idea del pecado es desarrollada por los evolucionistas que apoyan la teoría de Charles Darwin. Charles Darwin como tal hablaba acerca del pecado como que lo practicaban ciertas, ¿verdad?, razas inferiores, etcétera. Entonces vamos a hablar acerca de esto porque la concepción de lo que Charles Darwin está hablando trae como consecuencia el racismo, trae como consecuencia el creer que los anglosajones son superiores. Entonces, propiamente él como tal no es que puso en práctica todo eso, pero dio toda la maquinaria ideológica para a fin de cuentas decir: el hombre blanco es superior, el hombre blanco es un ser evolucionado y las otras razas indígenas como tal van a desaparecer. Charles Darwin va en uno de sus viajes y está entre Argentina y Chile y descubre una población de indígenas que estaba ahí y dice que los vio en un estado deplorable,
que él no entiende cómo, ¿verdad?, quisieran seres humanos o demás. ¿Por qué? Porque no tenían las casas lujosas y demás que él veía en otras sociedades, pero posiblemente esos indígenas eran más felices que él y vivían más tranquilos y demás, tantas cosas, pero él los veía como algo inferior. La teoría de Charles Darwin en su obra titulada El origen de las especies, o mejor conocida como la teoría de la evolución, algo que los científicos más avanzados ya rechazan, ¿verdad? Y lo que dicen es Charles Darwin se hizo lo mejor que él pudo, pero con su, ¿verdad?, limitantes, porque él no tenía un microscopio para mirar todo lo que ocurre en una célula. Para él era algo que estaba ahí simple, sin ver la complejidad de lo que eso implicaba. Pero bueno, esto por ahí, de acuerdo con Charles Darwin, hay especies más evolucionadas que otras y estas menos evolucionadas están destinadas a su extinción, ¿verdad? Aquellos que son menos evolucionados van a dejar de existir. Eso es lo que él creía como tal en su teoría. Entonces, por ejemplo, aquellos que son aborígenes y que viven en las junglas y todo lo demás van a llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque el hombre blanco que vive en sus grandes casas y demás está más, ¿verdad?, evolucionado. Esa es la teoría, pero eso, ¿verdad?, si lo miramos en frío, el racismo total. Hasta el punto, ¿verdad?, que por ejemplo se discutía si las personas de color negro tenían alma o no. Hasta ese punto llegaba estas ¿verdad?, teorías. En este sentido, el racismo llegó a alimentar su odio y desprecio hacia las razas negras, que creyeron que la raza caucásica era perfecta, los blancos eran perfectos, la más evolucionada, y por lo tanto las razas negras eran imperfectas, menos privilegiadas y tenían que someterse como animales. Esto también lo tomó Joseph Smith. Joseph Smith, ¿verdad?, en sus visiones y demás, hablaba acerca de, bueno, en el libro del Mormón, ¿verdad?, nos habla acerca de toda esta, ¿verdad?, herejía acerca de que hay muchos dioses y uno de estos dioses, el que nos compete a nosotros, se llamaba Elohim. Tenía muchas mujeres y tenía miles de hijos espirituales. Usted y yo éramos hijos espirituales de Elohim, como lo era Jesús y Lucifer. Todos hermanos, hijos de Elohim. Elohim, Dios Padre, hizo el planeta Tierra. Entonces se puso como un concurso a decir, ok, vamos a salvar al planeta. ¿Cómo proponemos salvar al planeta? Bueno, lo que vamos a hacer, dijo Jesús, es que yo voy a ir y voy a morir por ellos y les voy a dar la opción de que ellos escojan si creen o no en mí. Lucifer se levantó y dijo, no, vamos a imponerles todos y todos van a tener que creer a la fuerza. Y punto. Entonces hay un debate, y en ese debate, ¿verdad?, hay gente que fue neutra, hay gente que estuvo a favor de Jesús y gente que estuvo a favor de Lucifer. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese debate? Ganó Jesús. Aquellos que ganaron y que fueron con Jesús son los ángeles y demás, y luego esas almas que vinieron acá a la tierra. Aquellos que estuvieron con Lucifer se convirtieron en los demonios, pero aquellos que fueron neutrales se convirtieron en las personas de raza negra, porque Dios los castigó con ser negros por eso. Wow, eso ha sido más racismo. Pero ahora, digamos, se va con esta teoría de la evolución. Entonces ellos hablaban de color negro, maldad, y por lo tanto es uno de los castigos de Dios, y los veían como animales y demás. Hasta ese punto, ¿verdad? Entonces relacionaban que ellos eran pecaminosos y el pecado está en ellos, la imperfección está en ellos. Por mucho tiempo ellos no aceptaban, ¿verdad?, los mormones no aceptaban a las personas de raza negra. Eso sucedió por décadas y luego obviamente ya eso cambió. Lo cambió porque es algo evidente que no era así, porque habían grandes donaciones, etcétera. Pero era el concepto original, lamentable, pero así era. Entonces las razas negras eran imperfectas, menos privilegiadas, tenían que someterse como animales, y vieron el concepto del pecado como algo inherente de esas razas, como una herencia animal propia de un hombre primitivo. Obviamente eso es todo lo contrario a lo que vemos en la escritura. Hoy en día sabemos que el pecado está presente en todo ser humano, independientemente de su raza. Otro concepto errado es el que trajo Sigmund Freud, el padre de lo que es el psicoanálisis. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que en síntesis, ¿qué es lo que nos dice Freud? El problema del pecado, ¿dónde está? Afuera. El ser humano nace bueno y la sociedad lo malea, la sociedad lo convierte en eso. Estas, ¿verdad?, teorías han traído hasta el punto de que hoy en día hay ciertas universidades donde se levantan personas en medio de sus graduaciones. En Canadá sucedió esto, y para hablar acerca de que debemos ayudar y que no debemos criticar a los que practican la pedofilia, porque pobrecitos ellos. Y eso va en menor grado, ¿verdad?, hasta el punto, ¿verdad?, de justificar todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cuál es el problema del pecado? La sociedad. Yo nazco bueno y la sociedad me hace malo. Esa es la perspectiva de ellos. Por eso cuando nosotros vemos prácticas en frío de psicología, ¿a qué apunta? A la consecuencia, no a la raíz del problema, sino a la consecuencia, a minimizar el efecto del pecado, a tratar de que la persona se sienta bien, pero no a través de reconocer su falta y arrepentirse, sino a través de justificar y decir, Víctor, usted tiene todo el derecho a ser un mal padre porque su papá no estuvo con usted, lo abandonó.
usted se crió solo, entonces usted, o sea, con razón no es un buen padre, y ahora ya su padre también sufrió otras cosas, entonces al final, pobrecito yo, entonces ¿cómo voy a actuar diferente si la sociedad me ha dicho así? Entonces, ¿para qué hacemos cárceles? Y empezamos a ver, ¿verdad? Cárceles que son más hoteles, lugares donde se les provee hasta para consumir la droga, etcétera, etcétera, justificando todo esto como un asunto de un problema de la sociedad y no decisiones que se tomaron. Obviamente uno entiende, ¿verdad?, el efecto, ¿verdad?, que esto puede contraer, pero la solución no está en justificar el pecado, sino que la persona se arrepienta de lo que él ha practicado, que reconozca su pecado. Mientras no sea así, vemos este aspecto satánico de justificar el pecado. Y lamentablemente esto se ha infiltrado inclusive en la iglesia en diferentes formas, como echarle la culpa del pecado ¿a qué? A los demonios. El demonio del adulterio, el demonio del alcoholismo, el demonio, en serio, la Biblia dice que es una obra de la carne, que es algo que yo hago. Ni siquiera es fruto de la carne, sino algo que yo decido hacer, que yo practico. El problema es que si no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a sacar demonios a los cristianos y demás que han sido sellados con el Espíritu Santo, que son nuevas criaturas, que todas las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas, y empiezan a justificar el pecado. Entonces, pobrecito, yo caí, ¿verdad? No es que caí, tomamos una decisión errónea, debemos arrepentirnos y seguir adelante. Pero mientras yo no me arrepienta, el problema va a estar ahí. Entonces, no es cambiar la sociedad, no es cambiar lo otro, es contrario a lo que miramos en la Escritura. Otro concepto errado es el desarrollado por Sigmund Freud, el famoso padre del psicoanálisis, el cual afirmó que el concepto del pecado no existía en sí, ya que el mal no se encuentra dentro del ser humano, sino en el medio ambiente que lo rodea. Que la Biblia dice que el pecado se encuentra dentro del ser humano, que nacemos con una naturaleza, ¿no?, pecaminosa, que la Biblia dice claramente que el problema del ser humano es su corazón, no su autoestima, que el problema ¿dónde está? ¿De dónde vienen los asesinatos? ¿De dónde viene todo esto? Del corazón. ¿Cómo somos tentados si no es de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos? Entonces, el problema del ser humano, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Ser transformado. Si yo pongo esto en frío, ¿qué es lo que haría Freud en el Edén? Quita el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que haría Freud. Porque el problema es que yo tomé una decisión hacia eso. ¿Por qué eso estaba ahí? Porque Dios me daba la oportunidad a mí. Dios le gustan las cosas reales. Entonces, si yo lo amo, me da la oportunidad de no amarlo también. ¿Para qué? Para que cuando yo digo amo, yo en serio estoy amando, porque podría no hacerlo. Es como si yo les digo, que rico, que tengo aquí un Big Mac en mi mano, y yo les digo, no me lo voy a comer, no me lo voy a comer. Yo no tengo ningún problema en no comérmelo en este momento, porque no está. Pero es diferente que yo no me lo voy a comer y está ahí. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y el mal era una oportunidad para mí de decir, Dios te amo y en serio, porque podría desobedecerte, pero decido no hacerlo. No es uno de los mayores regalos que Dios le ha dado al ser humano, el poder tomar decisiones en ese aspecto. Recordemos que no había naturaleza pecaminosa para él, entonces, y tenía una relación perfecta con el Señor. Pero en este caso, entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? El exterior. Cambiemos esto, cambiemos lo otro. No, el problema del ser humano es el corazón. Lutero luchó con esto. Lutero se metía en un convento donde no se veían ni las manos y terminaba flagelándose porque decía, ¿cómo es posible que aquí, que no tengo contacto con nadie, que estoy en la oscuridad, vienen pensamientos de odio hacia alguien, vienen pensamientos de maldad, vienen pensamientos lujuriosos, no sé, viene el pecado? ¿De dónde viene si no hay acceso aquí? De adentro. Es clara la Escritura en cuanto a esto. Entonces, por eso no podemos aceptar esto. ¿Cuál es el problema de la sociedad aceptando esto? De que nadie es culpable, entonces ¿de qué me voy a arrepentir? Entonces, ¿de qué voy a ser salvo? Vemos el poder satánico detrás de estas ideas. No obstante, esta teoría está errada, ya que la Biblia afirma que el problema de la maldad está dentro del hombre, en su corazón malo. Y por otro lado, en la Biblia vemos que Adán estuvo en un ambiente sin maldad y al final escogió pecar. También vemos el caso de las personas que nacerán durante el milenio, que no conocerán del pecado, pero cuando Satanás sea liberado, los inducirá a rebelarse contra Dios, lo que nos demuestra que el mal no está en el medio ambiente, sino dentro del ser humano. Así que podemos seguir citando más teorías erradas en cuanto al pecado. Y de hecho, hoy en día muchos predicadores ya no les gusta hablar acerca de este tema. Y en este mundo se busca encubrir su gravedad, dándole otros nombres que desvían la responsabilidad del ser humano, ¿verdad?, de lo que tiene de arrepentirse. Nuestro objetivo en este estudio es definir a la luz de la palabra de Dios lo que realmente es el pecado, su origen y su influencia negativa sobre los seres humanos y sus terribles consecuencias. El origen del pecado. ¿Quién fue el primero? Fue Satanás. Todo era perfecto y Satanás decide
revelarse. Entonces tenemos la descripción de cómo inicia el pecado en el cielo. Luego vamos a ver en la raza humana, cómo fue introducida a la raza humana, pero el primer pecado lo vemos en Lucifer, en Ezequiel 28 del 11 al 19. Vemos que Lucifer fue quien introdujo el pecado en el universo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Algo importante que nosotros podemos ver es cómo el pecado, la sutileza del pecado, cuando nosotros empezamos a creer que un atributo, que un don, que una habilidad dada por Dios nos pertenece a nosotros y el importante soy yo, es que Dios me usa, es que cuando yo oro, es que como yo doy la clase, se trata de mí, todos oran por alguien, se sana, pero es que yo oré por él, todo ese orgullo. Debemos reconocer que nuestra competencia no viene de nosotros, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, hablando de letra como la ley, como la justificación por las obras. Entonces, claramente nuestra competencia proviene de Dios, es Dios a través de nosotros. Lo bueno mío, ¿cuál es? En la parte que es Dios. Víctor desearía estar en la playa, ¿va? Tirado ahí con un coco y sin hacer nada. El Señor está interesado por las almas, por la salvación, por la edificación de su iglesia, por mi destino eterno. Entonces, lo bueno en uno es la parte que ha permitido a Dios, pero vemos a Satanás pensando que en sí mismo, y por ahí es donde empieza el pecado. Dice, no había pecado antes que Lucifer pecara y se convirtiera en Satanás. Su pecado es el primero en el universo y fue cuando él eligió su voluntad por encima de la voluntad de Dios, deseando ser igual a Dios. Ahora, ¿a alguien aquí no le gustaría ser igual a Dios? La carne, eso es lo que busca. ¿En qué implica el ser igual a Dios? Y a mí me gustaría no tener que darle cuentas a nadie, hacer lo que yo quiero. No me gusta depender de otros, pero somos criaturas dependientes y demás. La falsedad en nuestra mente es mi vida, hablo con mi vida lo que yo quiera, yo no quiero darle cuentas a nadie, yo, etcétera, etcétera. Porque Dios permitió que el pecado entrara en el universo. No lo ha dicho él, simplemente permitió eso, y yo creo que en síntesis es también porque es algo general que muestra su amor, pero también nos da la oportunidad de ser reales en ese aspecto. Él dice la introducción del pecado en la raza humana. Ahora sí, ¿cómo entró el pecado en la raza humana? Por medio de Adán y Eva. Así como hay pecado en la raza humana, debe haber habido un principio del pecado. Por eso esto tira al suelo todas las teorías maniquistas y gnósticas y demás que dicen que el pecado es eterno. No, tiene un origen. Y si no hubiese un principio para el pecado, el hombre hubiese sido creado en pecado. Y entonces Dios sería el creador del pecado, y no lo es, ¿verdad? El hombre no fue creado con una naturaleza pecaminosa, sino perfecta en relación con Dios. Y es tan claro porque si no, no hubiera podido relacionarse con Dios, porque Dios es perfección absoluta y total. Entonces no hubiéramos podido, Adán no hubiera podido tener una relación con Dios, por la santidad absoluta de quien es Dios como tal. Por eso es claro que Adán era perfecto antes de cometer el pecado. El pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia, motivados por la incredulidad o la duda. Esto es importante, estos conceptos, para tener claro cómo trabaja el pecado. Siempre es engañoso, es sutil, siempre se presenta como algo bueno, como algo en lo que usted tiene control, como algo que usted puede manejar, como algo que está a su disposición. ¿Cómo se presentan los anuncios de licor? ¿Han visto las botellas todas feas, ¿verdad? De licor? No, son lindísimas, son lindísimas. ¿Han visto los anuncios? No ponen, ¿verdad?, un gordillo pelón como yo, tome cerveza, ¿verdad? No, modelos increíbles, paisajes con música bonita, amistad verdadera. Usted quiere estar ahí en eso, pero esa es la realidad del alcoholismo. No presentan la cirrosis, no presentan los niños abandonados, los hogares destruidos, la gente tirada en la calle, no presentan esa que es la realidad de lo que llega al alcoholismo, pero siempre se presenta como algo sutil, como algo que usted puede manejar, siempre se ha presentado así. Y siempre que nos lleva a eso, él me enfoca en mí, en algo que a mí me gusta, que algo que a mí me atrae, porque me voy a enfocar en mí mismo, en satisfacerme a mí por encima de honrar y glorificar a Dios. Entonces viene el engaño, viene la desobediencia y hay un asunto de incredulidad ahí. ¿Qué pasa si yo voy a la palabra de Dios y me fortalezco en la palabra de Dios? Entiendo que tengo que darle cuentas a Dios, que mi problema del pecado, ¿con quién es? Con Dios, no es con las personas a mi alrededor. ¿Cuál es el engaño de Satanás? ¿Por qué mentimos? Porque creemos que nadie se da cuenta, pero si entendemos que es delante de Dios, que es a Dios que le fallamos cuando mentimos, ya las cosas cambian, la perspectiva cambia. Entonces el aspecto de la incredulidad va desde una perspectiva que uno empieza a alejarse de Dios y como que quiere anular a Dios. ¿Cómo dice que se sostuvo Moisés con todo lo que le ofrecía a Egipto? Como viendo al invisible, con la realidad de la presencia de Dios, viviendo para agradar a Dios, no a los hombres.
entendiendo que mi problema con el pecado es con Dios, no es conmigo, como yo se lo hago ver a mi hija constantemente. Cuando usted hace algo malo, su problema no es con papá y mamá, es con Dios. Entonces, cuando no esté papá y mamá, igual, tienes que entender que Dios siempre va a estar ahí para amarte, para cuidarte, para guiarte, pero si haces algo malo, con quien tienes que restituirte primeramente y ir y buscarlo es con Dios. Entonces, si somos conscientes de la presencia de Dios, las cosas cambian y me da una perspectiva correcta. A Dios no lo puedo engañar, ¿verdad? Alguien aquí se ríe cuando ve a Adán, ¿verdad? Escondiéndose de Dios. ¿Es jocoso o no? Yo lo vivo exactamente como cuando los niños, ¿verdad? Se quieren esconder y hay niños que se esconden detrás de las manos. Estamos jugando escondido y ¿qué es lo que hacen? Ya no me ven, no me van a ver, ¿verdad? Como yo no veo, ya no me van a ver. Para dejar de ver, cierro los ojos para que se vaya. No, ¿verdad? Es ilógico. Pero a veces nosotros actuamos en esa misma forma, porque creemos que el problema del pecado es con los demás, que creemos que el problema es si la gente se da cuenta. Si Dios me trabajó recuerdan hace unos meses que había hablado acerca de cómo voy a comprar, ¿verdad? Que a la tienda algo, y cuando me quedo hablando a veces, ¿verdad? Como pueden ver, no tengo don de lenguas, pero tengo una lengua que es un don, ¿verdad? Me quedo hablando y tal vez el mandado es para el almuerzo y ¿qué es lo más fácil a decir? Es que había mucha gente, es que el tráfico, es que esto y que el otro. ¿Para qué? Para no tener una confrontación con mi esposa o para no tener que decirle discúlpame porque sí me equivoqué o etcétera, etcétera. Entonces el Señor me dijo, Víctor, para quedar bien con tu esposa o para no asumir las consecuencias de no actuar correctamente o hacer no el mandado como debe ser, me ofendes a mí, que te amo, que moría mi hijo en una cruz por ti, que ha dado todo y quiero todo para que tú estés conmigo por la eternidad. Wow, ¿saben qué? De ahora en adelante, primero tengo que hacer bien el mandado, voy a hacerlo primero, pero si tengo que tener que pedir disculpas o tener que sentir un jalonazo de orejas, lo voy a hacer, pero yo quiero estar bien con Dios, porque a Él es a quien no debemos ofender, con Él es el que tenemos que ver. Hablando acerca de por qué Dios permite que el hombre pecara, dice que la única posible respuesta, vemos, para mí una es que ser genuino y tener la oportunidad de yo decirle, Señor, he decidido amarte, he decidido esto es real, porque podrían no hacerlo. Ustedes podrían no estar buscando las cosas de Dios, no estar conectados acá, estar haciendo mil cosas que tienen que hacer, pero deciden hacerlo, deciden honrarlo, deciden glorificarlo y pudiendo no hacerlo. Entonces, habla de qué? De amor genuino y real delante de Dios. Pero otras dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, para que nosotros podamos entender que no nos ama porque somos perfectos, no nos ama porque no vayamos a fallar, nos ama porque Él decide hacerlo, porque Él es bueno, porque es para su gloria, de lo que hablas de Él, de quién es Él. La realidad del pecado yo creo que no es discutible. La Escritura declara el hecho del pecado, y de una vez, Romanos 3:23, por cuanto todos, no algunos, todos pecaron, todos fallan a la marca, todos estamos cortos, están destituidos de la gloria de Dios. No sé si usted alguna vez se sintió cuando no era cristiano destituido de la gloria de Dios. Yo no, yo me creía bueno, yo creí que iba para el cielo, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Estaba destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por mi pecado. La naturaleza proclama el hecho del pecado, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y está aún con dolores de parto hasta la hora, ¿verdad? Espera la redención y aquí vemos un mundo caído. Por eso podemos hablar de las catástrofes y de un montón de cosas que suceden en la naturaleza. La ley descubre el hecho del pecado. Esto es fundamental para lo que estamos hablando acerca de lo que es el evangelismo bíblico. Entonces la ley revela el pecado. ¿Para qué está la ley? Para cumplirse, No, la ley simplemente nos habla acerca de que somos imperfectos y que estamos tratando con un Dios perfecto. La ley es lo que nos aclara a nosotros, es que no tenemos oportunidad por nosotros mismos de ser salvos. Entonces nos pone en el lugar donde decimos, ahora, ¿quién podrá ayudarme? El problema es que cuando yo no tengo ley, cuando yo no camino conforme a lo que Dios dice, cuando yo no entiendo el estándar de Dios, yo me justifico a mí mismo y me siento bueno, a un agnóstico. Si usted hace la pregunta a una persona que no cree en Dios y le digo yo, bueno, suponiendo que Dios existiera, ¿usted cree que estaría bien con Dios? Y dice, claro, yo no soy malo, yo soy buena persona. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Va a través de los mandamientos. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Alguna vez te has robado algo? ¿Alguna vez has puesto algo en primer lugar antes que Dios? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has odiado en tu corazón? ¿Alguna vez has deseado a alguien en tu corazón, etcétera, etcétera? La Escritura nos habla a nosotros de que con un mandamiento que se quiebre, él es culpable de toda la ley. Entonces la ley no está ahí para salvarnos, sino que es como ir al médico y hacerse exámenes de sangre, de heces y demás, va a aflorar, va a aclarar cuál es el problema. Entonces lo que hace la ley es enseñarnos que
nosotros no podemos y que somos imperfectos y no cumplimos el estándar de Dios. Cuando nosotros no utilizamos la ley, que la gente no se siente mala. Venga a Cristo para que la vida sea mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los meses, cuando la vida no es mejor, dejan el evangelio, se alejan de eso, ¿no? Y me dijeron que mi vida iba a ser mejor, que mis problemas se iban a arreglar, que mi esposa iba a volver, y no ha sucedido eso. ¿Qué fue lo que implicaba para Timoteo venir a los pies de Cristo? Seguir a un Pablo que él había visto haberlo sacado de su pueblo casi muerto, ¿verdad? Lo sacaron porque pensaron que lo habían matado. Entonces, Timoteo, cuando toma la decisión, entiende que el cristianismo no se trata de llevarla bien, pura vida, chévere, bacano, sino se trata de vivir por la causa de Cristo Jesús, de renacer, de vivir por las cosas eternas, etc. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ¿quién va a ser justificado? Ningún ser humano será justificado. Pero hasta el día de hoy, todas las religiones que están tratando de justificarse por sus obras, simplemente de leer, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la ley? Que me enseña que soy culpable, que necesito un salvador. Ese es el beneficio, que es lo que hace la ley, que me hace ver la necesidad, porque yo les dije, yo era bueno hasta que vine a Cristo y fue expuesto a la palabra de Dios y entendí que todas, ¿verdad?, mis obras de jalarle la bolsa a la señora del mercado, de no decir vulgaridades, y todo eran tacos de inmundicia comparado al estándar de Dios de perfección. Entonces, qué importante la palabra de Dios. El apóstol Pablo pensó que era libre del pecado hasta que se miró en el espejo de la ley de Dios. Romanos 7:7, pero yo, hablando Pablo, dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. La experiencia comprueba el hecho del pecado. La experiencia de Moisés, David, Pedro y Juan revelan la realidad del pecado y nos habla acerca de eso, sus vidas y demás, pero no tenemos que ir muy largo. El mismo espejo nos habla a nosotros de las consecuencias del pecado. Lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Dice, aún nuestra propia experiencia honestamente declara la realidad del pecado. El hombre confiesa el hecho del pecado. Nosotros lo podemos ver en las Santas Escrituras. Los santos, o sea, estos hombres separados y usados por Dios, eran personas necesitados de la gracia y misericordia de Dios, como lo somos usted y yo. El grande es el Señor, el que recibe toda gloria es Él. Ellos estaban necesitados de Cristo, como lo estamos usted y yo. ¿Cuándo? Siempre. Job dice, soy débil y me aborrezco. Ay de mí, hombre inmundo de labios, dice Isaías. Daniel se incluye, ¿verdad?, con el pueblo que ha pecado contra el Señor. Pedro dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Cuando ve al Señor, la autoridad de Jesucristo, dice, wow, Jesús, eres Dios. Aléjate de mí, reconoce su pecado. Pablo nos dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lutero nos habla y nos dice, tengo más miedo de mi corazón que del Papa y de todos los cardenales que lo buscaban para matar. Dice, ¿a quién le temo más? A mi corazón, a dejarme guiar por mi naturaleza pecaminosa, por mis concupiscencias. P.L. Moody. El hombre con el cual tengo más problemas es aquel que camina bajo mi sombrero. Tenemos que entender el potencial pecaminoso que hay en nosotros. ¿Para qué? Para no proveer para los deseos de la carne, para alejarnos de todo ambiente, situación o persona que nos incite, que nos lleve, que nos conduzca, que nos motive a pecar. Debemos cortar con todo eso. Lo que debemos circuncidar nosotros, ¿qué es? Nuestro corazón, todo aquello que daña, todo aquello que nos lleva a esas circunstancias. Debemos hacer cambios en nuestras vidas para caminar en una forma que agrade a Dios. Debemos reconocer que el mal no está afuera, sino está en nosotros mismos y por eso debemos cuidarlo. Es importante entender, ¿verdad?, el poder del pecado para cortar con eso, para alejarlo, para no coquetear con esas cosas. La naturaleza del pecado. Antes de nosotros pecar, Adán cayó en pecado. Por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos ser justos por nosotros mismos. Esta es una realidad, ¿verdad?, profunda que muchas veces no se toca, y lo que es la imputación del pecado. Vamos a hablar acerca de eso. El pecado heredado, dice, todas las personas han heredado una naturaleza del pecado de Adán. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros, antes de estar en Cristo, entre los cuales también todos, sin excepción, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de Cristo alguien se sentía hijo de ira. Qué importante la palabra de Dios, qué importante que el Señor nos hable, qué importante conocer esta verdad. Yo le agradezco a esa persona que no le importó incomodarme a mí, ofenderme. Dice, Víctor, yo sé que usted se cree bueno. Yo oraba todos los días oraba a Dios. Yo iba a las 5 de la mañana, estaba en la iglesia antes de ir a las clases en la escuela. Yo, ¿verdad? Como les digo, me justificaban todo eso. Y todo eso eran trapos de inmundicia, porque me estaba justificando en mis propias obras, no en Cristo. Yo no
en ese momento, sin yo pensarlo, estaba diciendo, no ocupo a Cristo, porque la pregunta fue esta: ¿por qué tienes que ser salvo? Víctor, pues yo voy 6 veces a la semana a la iglesia. Yo estoy orando, yo ayuno, yo doy ofrendas, yo ayudo a los demás, no he matado a nadie, no estoy robando, etcétera, etcétera, etcétera. Honro a mi padre, honro a mi madre. Bueno, va rumbo al infierno. Entonces, ¿cómo? Qué importante la palabra de Dios. ¿Qué decía? Por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser crucificado. ¿Por qué? Porque no podía decir que nunca había mentido, etcétera, etcétera. Pero qué importante que alguien me incomodó, no le importó ofenderme y llevarme a la luz de la palabra de Dios, porque era un hijo de ira, creyendo que iba rumbo al cielo. Yo creía que tenía una relación con Dios cercanísima y era enemigo de Dios. Y así hay muchas personas engañadas, confiando en ellos mismos para su salvación. Y aquí habla de este concepto de la imputación del pecado. Imputar algo es aplicar algo, es dar algo a una persona, es atribuirle algo a una persona. Entonces, la imputación del pecado es que en Adán todos hemos pecado. Y es lo que hablé anteriormente. Yo no soy pecador porque peco, sino peco porque soy pecador. Nací con esa naturaleza pecaminosa. En los primeros años de mi vida comía un pastel y lleno de lustre y le decía a mi mamá que no lo había cogido. Posteriormente fui creciendo y ¿qué hacía? Ya me limpiaba la carita y decía que no lo había cogido, pero vemos la realidad de la escritura. La imputación del pecado dice que el pecado del ser humano resulta en la participación de cada uno en el primer pecado de Adán. No se refiere solamente a una influencia, sino a un involucramiento. En Adán pecamos. Ahora, ¿alguno de ustedes cree que hubiera tenido un diferente resultado si hubiera estado usted en el paraíso? Yo no sé si a mí hubiera dado tiempo de darle los nombres a los animales, ¿verdad? A Adán sí le dio tiempo, ¿eh? Pero no hubiese sido diferente. Y Dios lo conoce todo y conoce nuestro corazón, conoce todo. Entonces, en Adán todos pecamos. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto nos da un sentido de urgencia. Esta es la realidad de todo ser humano que está en Cristo Jesús. Esta es su realidad. Está condenado rumbo a un infierno eterno y no puede hacer otra cosa. Por eso necesitamos darle la información correcta, darle el evangelio correcto. Los pecados personales. El pecado personal es un acto, palabra o deseo contrario a la ley de Dios. Entonces, a nivel general, es cuando yo hago algo que no agrada a Dios. Hay aspectos dentro del pecado que se puede definir en diferentes formas. Uno es soberbia, y la soberbia es cuando yo sé que no tengo que hacer algo y aún así lo hago. David oraba: Señor, líbrame de mis soberbias, que no me controlen, que no me dominen, sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo, ¿verdad? Señor, líbrame de eso, que no me controle en ese sentido. Entonces, es un deseo contrario a la ley de Dios. Esto significa que el pecado es un acto humano que se expresa en actos externos, ¿verdad? Da luz eso, en palabras, actos internos, algo que empieza ¿dónde? En mi corazón, en un pensamiento que ya hay un pecado y luego se materializa en palabras o acciones. De modo más general, se puede decir que el pecado es cualquier acto humano opuesto a la norma moral, al estándar de Dios. Romanos 3:23 nos dice que todos somos culpables, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De nuevo, alguien se sentía destituido de la gloria de Dios. Un día de esto estaba hablando con un oficial de seguridad aquí donde estoy viviendo y él me decía, no, Víctor, yo sé que yo busco a Dios cuando lo necesito, pero yo estoy bien con Él, ¿verdad? Siempre ha estado ahí conmigo, yo sé que Él está ahí, yo estoy aquí, ¿verdad? Es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Si usted no entiende que usted es enemigo de Dios, obviamente hay que saber decir las cosas, pero esta es su realidad, es enemigo de Dios. Él cree que está bien. Qué importante, ¿verdad? La luz del evangelio. Hablando acerca de las consecuencias del pecado, vemos espiritualmente, dice, como creyentes no experimentamos la separación de Dios cuando pecamos, desde la perspectiva de la pena del pecado. Por eso dice que Jesús pagó por la pena del pecado en singular, o sea, el pecado desde la perspectiva de que había una muerte eterna, una muerte espiritual. Ya fue paga, ya fue salda en la cruz del Calvario, por eso ahora tengo vida eterna en Cristo Jesús. Pero, ¿qué es lo que sí sucede cuando yo peco? Bueno, sin embargo, experimentamos un quiebre en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se debilita, se quiebra, nos alejamos. No sé si a usted cuando peca le da por correr a leer la Biblia y a buscar a un hermano. O sea, generalmente nos escondemos, queremos arreglarnos por nosotros mismos. Eso es lo que hace el pecado, empezar a aislar a la persona, ¿verdad? Esa es la mentira del pecado y eso es lo que busca, ¿verdad? Alejarnos, ¿verdad? Hay una tensión en nuestra comunicación con Dios. No podemos orar, ¿verdad? Y todavía te dice, hola, ¿verdad? Y usted sintiéndose en ese momento lo que necesita que es arrepentirse de algo, pero, ¿verdad? No va a querer leer, buscar del Señor que es la solución, ¿verdad? Pero eso es lo que el pecado implica y hace. Perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la efectividad como cristianos. Como resultado podemos experimentar confusión, soledad, culpa, falta de propósito. Todo eso viene producto cuando nosotros pecamos, cuando nos alejamos de Dios porque nos empezamos a enfocar
en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Dice, para los creyentes, este no es un estado permanente, pero sí es una consecuencia del pecado no confeso. Y eso nos habla acerca de lo que es, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, dejó de ser hijo, ¿no? ¿Verdad? Pero su relación con el padre estaba quebrada, no estaba recibiendo ninguno de los beneficios del padre en ese sentido. ¿Por qué? Porque estaba ahí comiendo comida de cerdo, pero no dejó de ser hijo, ¿sí? ¿Por qué volvió él? Porque era hijo. ¿Y qué hizo el padre cuando él venía? No, vaya y límpiese. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él vino tal y como estaba, no empezó a hacer como muchas veces Satanás quiere engañarnos. No, vaya, arréglese usted, límpiese, deje de hacer eso. Una vez que usted deje de hacer eso, ahora sí busque a Dios. Y muchas personas no vienen a Cristo por eso, porque quieren dejar de tomar, quieren dejar de fumar, quieren dejar de, no sé, ser fiel, un montón de cosas sin Cristo, sin el Señor. Y ahora en Cristo Jesús yo quiero caminar bien, parar con una práctica pecaminosa o con algo que estoy haciendo mal. Quiero hacer todo eso sin orar, sin leer la Biblia, sin congregarme, sin buscar un hermano maduro que me ayude en esta situación. Entonces, una vez que haga, imagínense que el hijo pródigo se hubiera esperado a limpiarse, a bañarse, a buscar hacer dinero suficiente para venir presentado al padre. No, nunca hubiera venido. Pero ¿qué hizo el padre cuando lo vio? Por ejemplo, sería amoroso si el padre dice, agárrenlo y báñenlo y denle una buena vestidura. Sería súper amoroso, ¿cierto? Pero el padre no hizo eso. Claro, o sea, imagínense que lo manden a bañar y darle ropa, no merece nada. Si después botó todo, el dinero de la mitad de todo lo que tenía. Pero el padre no hizo eso. Él corrió y ¿cómo lo abrazó? En ese estado, oloroso, asqueroso y demás. El padre corrió hacia él. No envió a nadie para recibirlo, ¿verdad? Qué increíble la relación tan diferente como hijos que tenemos con Dios. Sin importar si estamos en este momento en pecado, es hora de arrepentirnos y ir a papá. Porque él no va a decir, no, arregles, límpiese y luego, no, él va a correr, ayudarnos y si nos arrepentimos sinceramente, Dios nos da la oportunidad para caminar como lo hizo, ¿verdad? El padre con el hijo pródigo. Y no solo eso, lo besó, así como estaba. Y luego, ahora sí, límpielo, cámbialo y demás, y celebremos. ¿No? Qué increíble, ¿verdad? Pero esto lo que quiero hablar con esto es, ¿cuál es la solución a nuestro pecado? Arrepentirnos, correr a papá. No es otra, no puedes arreglarla de otra forma. No tratemos de arreglar el pecado por nuestros propios medios, corramos a él. Que esta tristeza nos lleve a ¿qué? A correr a él, a abrazarlo a él, porque él no va a repelernos, sino nos va a abrazar. Si somos sinceros, somos genuinos, eso es lo que él hace, porque él nos ama. Entonces, esta es la relación diferente que tenemos, ¿verdad? Ahora que somos hijos, ¿no? El estar practicando un pecado es estar comiendo comida de cerdos, ¿verdad? Pudiendo estar viviendo en un palacio. Cuando hablo de vivir en un palacio no es tenerlo todo, significa vivir con gozo y con paz, con plenitud, con propósito, ser, ¿verdad? De luz y sal. De eso es lo que estoy hablando. Consecuencias naturales. Esto significó que nuestra rebelión contra Dios es realmente una rebelión contra lo que es mejor para con nosotros. Lo hablamos cuando hablamos de, ¿verdad? De seguir la ley de Dios. ¿Qué es lo que más nos conviene? Estar bien con Dios. No hay nada mejor. No existe un placer más grande para el ser humano que estar en el centro, en medio de la voluntad de Dios. Nada se compara a eso. Saberse en medio, ¿verdad? De los brazos de papá. No existe nada mejor. Salomón probó absolutamente todo, abusó de todo y él dijo, todo lo del hombre. Todo lo del hombre, ¿qué es? Temer a Jehová y guardar sus mandamientos, es todo lo del hombre. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces, ¿verdad? No se toca el tema y ¿verdad? Hay consecuencias, hay pecados que socialmente son delitos y como tal, ¿verdad? Uno se arrepiente, confiesa al Señor, pero muchas veces vamos a tener consecuencias acerca de eso. Entonces, por ejemplo, es como que yo llego, ¿verdad? Y le robo algo a Manuel, entonces, ok, yo le digo, Manuel, perdóneme porque en serio, no sé, ¿verdad? Y me robé esto. Muy bien, Víctor, yo te perdono. ¿Y cómo vamos a hacer para recuperar el asunto? ¿Ah? Hay que restituir el asunto. ¿Verdad? Entonces, él puede decir, ¿sabes qué? No te voy a enviar a la cárcel, pero ok, yo sé que gastaste todo, ¿verdad? Me robaste no sé cuánto, entonces, bueno, por lo menos hazme pagos en ese sentido, pero, o sea, el arrepentimiento genuino implica la retribución, ¿verdad? De aquello, restitución. De hecho, en el Antiguo Testamento miramos ese concepto. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó cuando Zaquías se arrepintió? ¿Verdad? Cuando él se convierte, ¿qué es lo primero que él va a hacer? Voy a devolverle a todos los que le he robado, le voy a devolver el triple. Es más, le va a ir bien a todo aquel que me robé, le voy a dar con intereses. Va a ser como que hubieran ahorrado durante este tiempo. ¿Qué hizo él? Inmediatamente, la genuina conversión, restituyó aquello que le había quitado a esas personas. Y la otra mitad se lo voy a dar a los pobres. Dijo Jesús, verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa. Entonces tenemos que entender este aspecto. Por ejemplo, cuando uno está en consejería, hay aspectos que son graves. Entonces, por ejemplo, si hay un esposo que le está agrediendo físicamente a una esposa, yo tengo que decirle, bueno, de aquí, si usted sigue contándome, tenemos que salir a poner la denuncia. Tienes que perdonar, tienes que amar,
pero tenemos que ir a poner la denuncia, o si no, ahora busca a otra persona. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia ya física de abuso y demás. Hace muchos años acá en Costa Rica sucedió que un pastor, creo que era pastor, ¿verdad? O así se declaraba, vino una señora que la estaban golpeando en su casa y él dijo, no, no, tiene que perdonar, tiene que volver a su casa y someterse a su marido y obedecerlo en todo, porque eso es lo que Dios quiere. La persona fue, volvió y a los 2 días la encontraron muerta en su casa. Su esposo la mató. Tenemos que ser responsables. Hay cosas que son delitos. Entonces el abuso físico es un delito y tenemos que estar claros en eso. Entonces tenemos que entender que hay cosas así. Nosotros podemos ver a Pablo cuando Onésimo llega y lo atiende y demás en la cárcel. Onésimo viene huyendo de su amo, Filemón, ¿verdad? Era una persona que tenía testimonio de que trataba, ¿verdad? A todos sus siervos con amor, etcétera. Pero bueno, ¿verdad? Onésimo le roba algo a Filemón, se va, huye. Llega a la cárcel donde está Pablo, se convierte, ¿verdad? Se convierte y Pablo dice, wow, el nombre de él tiene un juego de palabras en el griego, entonces habla de inútil y útil. Dice, aquel que te era inútil, le escribe, ¿verdad? A Filemón, dice, aquel que te era inútil ahora se ha convertido útil, recíbelo como un hermano. La fe y cualquier cosa que te deba, ponlo a mi cuenta, voy a pagar por él, aunque tú me debes más, ¿verdad? Pero el punto ahí que Pablo es, ¿qué es lo que sucede ahí? Que él no dice, bueno, ahora es un nuevo cristiano y listo, ya no tiene que volver a la casa, no, tienes que volver, porque es un aspecto legal, te perteneces, es más, tú aquí estás en peligro, te podrían matar. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Y qué es lo que hace Onésimo? Vuelve a la casa de Filemón. Entonces, es muy importante entender que hay pecados y hay consecuencias de eso. El ladrón en la cruz fue totalmente perdonado, estuvo ese mismo día en el paraíso, pero murió en la cruz, ¿verdad? Por sus delitos. Entonces, hay consecuencias sociales en ese aspecto. Entonces, no debemos confundir eso. Hay personas que abusan de esto y roban a los hermanos y ya no tienes que perdonarme, tienes que... No, si robó, págale, restituye. Eso es lo que vemos en un orden bíblico. No popular, pero eso es lo que nos corresponde. Eso es un verdadero arrepentimiento. Eso implica que yo entiendo que ofendí a mi hermano. Ofendí a Dios primeramente y ofendí a mi hermano. Entonces tengo que, ¿verdad?, ahora asumir esa consecuencia. La pena del pecado, dice para los creyentes, el pecado no resulta en la muerte definitiva. Nuestra salvación está segura en Cristo Jesús por lo que Él ha hecho. No necesitamos ser rescatados, o sea, aceptar a Cristo de nuevo, sino como en la cena del Señor, lavarnos los pies y las manos, que eso implica que es confesar nuestro pecado y caminar conforme a lo que Dios dice. Sin embargo, nuestro pecado tiene consecuencias. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Nuestra relación, nuestro gozo, nuestra paz. El Señor se ve afectado totalmente en nuestro servicio a Él. Cuando pecamos, nos lastimamos a nosotros mismos y en nuestra relación con Dios. Los que perdemos siempre vamos a ser nosotros. Necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros comportamientos y buscar la restauración. ¿Qué es importante con esto? ¿Qué pasa si yo estoy pecando en algo, me arrepiento y sigo haciendo lo mismo? No el mismo pecado, pero sigo haciendo las mismas cosas como siempre. Voy a caer en lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio. Eso nos cuesta, las rutinas. Tenemos que ver, o sea, estoy cayendo en esto, necesito hacer un cambio. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Tengo que orar más, tengo que pasar más tiempo en la palabra, tengo que buscar a alguien, tengo que dejar de hacer esto, tengo que empezar a hacer esto. Dejemos cosas a dejar de hacer y cosas a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. No es robaba y ahora no voy a robar, no voy a robar. Diga conmigo, no voy a robar, no voy a robar. No, ¿ahora qué? Trabaje. ¿Hay un cambio? No hay un cambio. Claro, en lugar de estar ocioso y diciendo no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, pero se ve con hambre, se ve con la necesidad, ve esto y lo otro, va a caer en lo mismo. Pero ¿qué pasa si hace ese cambio? Y ahora trabaja, ya es diferente, tiene para él y para compartir con otros. Entonces necesitamos hacer esos cambios en nuestra forma práctica. Para el perdido, ¿verdad? De lo que implica esto es juicio, castigo y condenación. Las consecuencias son graves. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quién está bajo la ley? Aquellos que no están en Cristo. ¿Que viven por qué? Por cumplir los mandamientos, que se salvan por sus obras. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no estoy en Cristo Jesús, nadie pagó por mí. Entonces yo voy a tener que jugármela. ¿Por qué? Por cómo yo viví. Entonces, alguien puede decir, no, yo nunca he mentido, yo nunca me he robado nada, yo nunca he puesto algo en primer lugar antes que Dios, yo nunca, ¿verdad?, he deseado a alguien en mi corazón, yo nunca he odiado en mi corazón a alguien, yo nunca le he deseado el mal a alguien en mi corazón, porque Jesús fue claro, no significa no hacerlo, sino no querer hacerlo, no desearlo en tu corazón. Entonces, no podemos hablar, no podemos justificarnos, no existe una sola persona que pueda decir, yo lo cumplo todo. Por eso existe la ley, para que nadie pueda justificarse. En Mateo 25 dice, al final de ellos, dice, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Justos por qué? Por la única justicia que agrada a Dios, la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, nos dice Pablo. Ser hallado en Cristo Jesús, en la justicia que agrada a Dios, que es por la fe en Cristo Jesús, no mi propia justicia, porque estoy condenado en ella. Nos habla acerca del resultado, ¿verdad?, del pecado en general, que fue una
muerte física. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que es, esto es un pago, esto es, o sea, ¿por qué? Por nuestras obras, esto es justo. ¿En qué aspecto? Es lo que merecemos, la muerte, ¿por qué? Porque hemos pecado. Entonces, el pecado, ¿verdad? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Cómo pecamos? ¿Qué merecemos? La muerte. Esto es claro. Pero en cuanto a la salvación es algo diferente. ¿Qué es? Una dádiva. Es un regalo, no es un premio, ¿verdad? ¿Hay diferencia entre regalo y premio? Sí. Un premio es algo que usted se gana por algo, con un mérito, etcétera. Un regalo no, es algo que simplemente se da porque se quiere. Entonces, claro que ¿qué? La vida eterna, ¿qué es? Una dádiva, un regalo, algo inmerecido. En cambio, la muerte sí no la merecemos, sí no la ganamos. ¿Por qué? Porque pecamos. Romanos 6:12, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la realidad de las personas sin Cristo Jesús. La muerte espiritual, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Efesios 2, del 1 al 3, en otro tiempo ustedes estaban como muertos en vuestras transgresiones y pecados, y en los cuales, dice, andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. En otro tiempo era eso lo que pasaba. Éramos parte de eso, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, por nuestros deseos de autosatisfacción, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Ahora, ¿por qué vivimos? Por Cristo Jesús. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo Jesús. Ahora lo que quiero son los estándares del cielo, el reino de los cielos, es establecer, ¿verdad?, la cultura celestial, por decirlo de una forma, la moral de Dios, no la moral de este mundo. Y el resultado general para aquellos que no tienen a Cristo Jesús es la muerte eterna. Y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, el enfoque bíblico del pecado nos habla que el pecado es perder la marca o errar al blanco. Así es como se expone. Nos dice que todos hemos errado al blanco, todos estamos cortos en eso. El pecado significa no acertar con la divina puntería, o sea, no cumplir el estándar. Todos tenemos esa situación. Este es el punto que queremos llevar a aquellas personas para que vengan a Cristo Jesús, que entiendan su realidad espiritual, porque las personas no creen que están en esta situación. El pecado es transgresión. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley, es quebrar la ley de Dios. Dice, el pecado es la distorsión de lo que es recto. Y David dijo a Jehová, vio al ángel que había destruido al pueblo, dice, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Y acá también vemos perspectivas humanas en cuanto a esto. Te ruego que tu mano vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ahí están todos los versículos que nos hablan acerca de cómo se distorsiona, con el pecado se distorsiona la realidad. Vemos las cosas desde otra perspectiva. El pecado es rebelión contra Dios, el pecado es una deuda, el pecado es desobediencia, el pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios, el pecado es incredulidad. Vemos todos los versículos ahí que respaldan esto. El pecado es impiedad, el pecado es iniquidad. La definición teológica del pecado: el pecado es transgresión de la ley de Dios o falta de conformidad a la ley de Dios. El pecado es deficiencia en amar a Dios y a los hombres. El pecado es dar preferencia al ego en vez que a Dios. El pecado es insubordinación, no someterse al Señor. El pecado es falta de conformidad con Dios o su ley moral en acto, disposición o estado. El pecado es lo que no debemos ser. Entonces, en resumen, hablando del pecado, van a tener todo esto, pueden profundizar en esto, leer cada uno de los versículos. Dice, el pecado hacia Dios nos habla de rebelión y de falta de supremacía en amar a Dios, de poner a Dios en primer lugar. Hacia la ley de Dios es transgredir la ley de Dios, es quebrar la ley de Dios. Violación, dice, por la ignorancia. Alguien dice, bueno, pero si no conocemos, si no sabemos, bueno, aún así es justificado. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos en Números 15:27 que se hacía una ofrenda cuando dice por yerro, es algo que hago sin saber. Dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Vemos también, recuerda lo que hacía Job, dice, no sé si pecaron o no mis hijos, pero por aquello voy a sacrificar, ¿no? Voy a hacer sacrificios para cubrir cualquier pecado que esté ahí. Hacia los hombres nos habla de injusticia, de fallar en amar al prójimo, hacia nosotros mismos como este egoísmo o como corrupción. Todo eso es como vemos el pecado. Que viene a sus corazones cuando ven esta imagen que les inspira. Que la familia es lo más importante, junto con Dios. Una familia feliz. Creo que una familia feliz, pero no perfecta, conectando con las verdades que hemos estado escuchando. Se sienten tranquilos, pues,
tranquilidad, una familia pasando un buen momento. unión familiar. Ahora, alguien cuando ve eso, siente temor, sentido de urgencia, preocupación, ganas de quitarlos de ahí, de moverlos. No, alegría, abundancia, nos dice Ricardo. Ahora, ¿qué pasa? Que están en peligro. Ah, ok, cambió el asunto. Ahora tenemos un problema. Ahora Sí, tenemos un problema, ¿cierto? sí. Una familia feliz, pero no sabe lo que viene. Ahora las cosas cambian. No esa es la realidad de las personas sin Cristo Jesús. Muchos se sienten tranquilos, muchos se sienten bien. Y cuando los vemos también, ¿verdad que no sentíamos como decirles nada porque se ven tan contentos? Pero cuando nosotros entendemos la realidad espiritual, no es cierto que están haciendo un picnic en medio de la línea del tren. No es cierto que no están pensando en las cosas eternas y en el juicio que viene. ¿Y saben quién llena esa canastita con panes y cosas ricas? Satanás, con cosas que los entretiene, con cosas que los hace estar pensando en aquí, ahora. No pensar en las cosas eternas, no pensar de que pueden morir en cualquier momento, no pensar de que Dios puede regresar, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de amigos, vecinos y familiares que no tienen a Cristo Jesús. Eso es lo que va a suceder. Entonces, qué importante este sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento. Recuerda lo que le dije anteriormente. Yo estaba haciendo este picnic y yo no me sentía bajo la ira de Dios, enemigo de Dios, bajo el juicio. Yo no me sentía esclavo de Satanás. Yo no sentía nada de esas cosas. Y esto nos motiva a entender porque nosotros vemos las cosas diferentes desde una perspectiva espiritual. Ocupamos llevarlas al pleno conocimiento de quién es el Señor.